Mi nombre es Ronnie Trujillo Costura. Estudio en la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ingeniería, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecatrónica. El tema del cual hablaré es sobre la selección de materiales. Docente, el ingeniero Acosta Horna Juan. Empezaremos definiendo sobre la selección de materiales. El número de materiales comercialmente disponible para el ingeniero de diseño es finito, pero de todas formas muy grande. Primero, hay que darse cuenta de que todas las propiedades de los materiales estudiadas en los capítulos previos se pueden traducir en los parámetros de diseño que usan los ingenieros para especificar cuantitativamente los requisitos del material para ese diseño. Segundo, se debe recordar que el procesado del material puede tener un gran efecto en sus parámetros de diseño. Propiedades de los materiales. Para la ingeniería de los materiales, las propiedades asumen un nuevo papel. Son los parámetros de diseño, que constituyen la base de la selección de un determinado material para una aplicación dada. En el esquema muestra las propiedades mecánicas básicas, teniendo en cuenta las especificaciones, la composición química, las aplicaciones, propiedades de tracción, la resistencia a tracción, la dureza, el módulo elástico, la resistencia a fatiga. En el esquema 20.2 muestra la importancia de las propiedades en la selección de los materiales, teniendo en cuenta su estructura, que puede ser el enlace atómico, la estructura cristalina, la estructura de los defectos, la microestructura y la macroestructura. Dentro de las propiedades de la selección de los materiales, debemos de tener en cuenta el comportamiento en servicio, que puede ser el esfuerzos o tensiones, la corrosión, la temperatura, la radiación, la vibración. En el siguiente esquema 20.3 se ve la relación entre los materiales, su procesado y su diseño en ingeniería. En la tabla se muestra una relación de la resistencia a tracción de varios aceros de herramientas ordenados según su resistencia creciente. En la tabla 20.2 se muestra la relación de la ductibilidad como tanto por ciento de alargamiento para la misma serie de aceros de herramientas ordenadas según su ductibilidad creciente. Diagramas de ASME. Las distintas categorías de los materiales estructurales se agrupan entre sí. Por ejemplo, la combinación módulo-densidad para las aleaciones de una zona distinta que para los cerámicos, vidrios y polímeros y materiales compuestos. El uso de los mapas de ASME para la selección de los materiales sigue una filosofía de diseño en 4 pasos. Primero, expresar los requisitos del diseño como una especificación del material. Eliminar los materiales que no satisfacen las especificaciones. Ordenar los materiales candidatos por su capacidad para resolver los objetivos usando los parámetros apropiados. Por último, buscar información adicional para los candidatos prometedores. Selección de los materiales estructurales. Este proceso empieza con la elección de una de las categorías de los materiales estructurales: metal cerámico, polímero o material cerámico. Los fundamentos de diseño estructural se establecieron en un equilibrio óptimo entre resistencia y ductibilidad para una aplicación determinada. Dentro de la selección de materiales estructurales tenemos a los polímeros, que proporcionan unas propiedades mecánicas adecuadas, además de su conformabilidad y coste moderado. Cuando la ductibilidad no es esencial, los cerámicos tradicionales frágiles se pueden usar por sus otros atributos, como su resistencia a la alta temperatura o su durabilidad química. Los polímeros se seleccionan por sus propiedades ópticas, tales como su transparencia y color. Estas consideraciones tradicionales se están modificando debido al desarrollo de nuevos materiales, como cerámicos de alta tenacidad de fractura. Ninguna selección de materiales está completa hasta que se han detenido
en cuenta los factores de degradación ambiental y prevención del fallo. Las reacciones químicas, la corrosión electroquímica, el daño por radiación y el desgaste pueden hacer que se descarte un material. Materiales para el mástil de Windsor. El Windsor es un deporte que se ha hecho popular en el diseño del equipo. Es una combinación de ingeniería mecánica y de materiales. Criterio de diseño para mástiles de Windsor. Los criterios que se siguen para el diseño de mástiles de Windsor son la rigidez, que influye en el tipo de navegación, diámetro exterior, reducir la perturbación del flujo del aire, y la masa, que brinda la estabilidad del equipo. Sustitución de un metal por un material compuesto. La sustitución de metales por materiales compuestos de menor densidad en la industria de aeronaves comerciales. A principios de los 70, los fabricantes desarrollaron piezas de fibra de vidrio para mejorar la dinámica y reducir costes. A mediados de los 70, la crisis del petróleo dio lugar a un rápido aumento de los costes de combustible, desde el 18% de los costes directos de operación hasta el 60% en unos pocos años. Un kilogramo de peso muerto en un reactor comercial puede consumir 830 litros de combustible al año. Una de las primeras respuestas a la necesidad de la sustitución de materiales para el ahorro de combustible fue el uso de más de 1100 kilogramos de materiales compuestos reforzados con Cleveland, una poliamida, en el avión del Largo alcance. El resultado fue un ahorro de 366 kilogramos de peso neto en la estructura secundaria exterior. Posteriormente se hicieron sustituciones similares en todos los modelos de los aviones. El Boeing 767 es un ejemplo excelente de este esfuerzo de diseño. Una parte importante de la superficie exterior está formada por material compuestos avanzados, principalmente con refuerzos de Kevlar y grafito. El ahorro de peso resultante al emplear materiales compuestos avanzados es de 570 kilogramos. Estructura de panal de abeja. El panal hecho por las abejas ha inspirado una configuración estructural muy empleada en el diseño moderno de la ingeniería. La estructura sándwich representa su inicio en los años 40 para la construcción de paneles de avión. La base hexagonal se une con un adhesivo a las pieles para formar el panel sándwich. La estructura del panal es extremadamente ligera, con altos valores de los cocientes de rigidez-peso y resistencia-peso. Este diseño estructural de uso corriente de aviación se describe a veces como compuesto estructural, aunque cae fuera de la definición formal del material compuesto. Las estructuras sándwich se diseñan para resolver un conjunto de criterios estructurales que se muestran con siguiente. Criterios estructurales de la estructura sándwich. Primero, las pieles deben tener espesor suficiente para soportar los esfuerzos de tracción, compresión y cortadura bajo las cargas de diseño. Segundo, el núcleo debe tener suficiente resistencia para soportar la cortadura inducida. El adhesivo debe igualmente transmitir las cargas de las pieles al núcleo. Tercero, el núcleo debe tener el espesor y rigidez suficiente para impedir el pandeo en crippling. Cuarto, el módulo a compresión del núcleo debe ser suficiente para impedir el wrinkling o arrugas de las pieles. Quinto, el tamaño de la celda debe ser suficientemente pequeño para impedir el dimpling o pandeo local de las pieles. Sexto, la resistencia a compresión del núcleo debe ser suficiente para resistir las cargas concentradas en dirección perpendicular a las pieles. Por último, la estructura sándwich debe tener suficiente rigidez a flexión y cortante para evitar deformaciones excesivas. El panal se puede fabricar con muchos materiales. El panal de papel fue hecho en China hace aproximadamente 2000 años.
Todavía se utilizan el papel y otros materiales no metálicos, incluyendo grafito, polímero de aramida y la fibra de bridio. Materiales para la extrusión de una articulación de cadera. Algunos de los progresos más importantes en la aplicación de materiales avanzados han tenido lugar en el campo de la medicina. Uno de los mayores éxitos ha sido la prótesis artificial de cadera, elemento que sustituye una parte que falta. En la figura 20.12 se presenta el procedimiento quirúrgico que supone reemplazar una articulación de cadera dañada o enferma por una prótesis. En la figura 20.13 muestra un ejemplo típico, una aleación de cobalto-cromo, por ejemplo, 50% en peso de cobalto, 20% en peso de cromo, 15% en peso de tungsteno, 10% en peso de níquel y el 5% en peso de otros elementos, que constituye el vástago principal y la cabeza, y una escápula de polietileno de espesor molecular ultra alto, con un peso molecular de 1 a 4 por 10 a las 6 unidades de masa atómica, que completa la articulación de la rótula. Bueno, el especialista, ¿cómo haces el taladreo en el hueso? El cirujano ortopédico extrae la articulación de cadera dañada y taladra una cavidad en el hueso femoral para acomodar el vástago. El vástago se ancla al esqueleto o con un cemento de polimetraquilato de metilo o mediante el crecimiento del hueso dentro de un recubrimiento superficial poroso. La escápula se fija a un apoyo metálico, el cual a su vez se fija a la cadera mediante tornillos metálicos para hueso. Se prefiere generalmente la aleación de titanio-aluminio para el vástago en las aplicaciones sin cemento. El módulo de elástico titanio-aluminio es de 1.10 por 10 a las 5 megapascales. Está más próximo al del hueso que el del cobalto-cromo, que es de 2.42 por 10 a las 5 megapascales, y por lo tanto crea menos tensiones en el hueso debido a la mala adecuación de módulos. En la figura 20.13 se presenta la interfase metal-polímero, que proporciona una superficie de contacto de baja fricción, y los dos materiales, el metal y el polímero, tienen una buena resistencia a la degradación por los fluidos corporales altamente corrosivos. Los primeros diseños de caderas artificiales con fijación por cemento tenían una vida típica de 5 años, limitada principalmente por el aflojamiento mecánico, adecuada para los pacientes de avanzada edad, pero que requería sustituciones dolorosas en las personas más jóvenes. La fijación sin cemento puede multiplicar la vida del implante por un factor de 3. En los Estados Unidos se realizan más de 200.000 operaciones al año y en número similar en Europa. Las aleaciones metálicas y los polímeros usados en la sustitución total de cadera son ejemplos de biomateriales que se definen como los materiales de ingeniería creados para las aplicaciones en biología y medicina. Los biomateriales constan con el hueso natural, que sería un ejemplo de un material biológico. Recubrimientos de hidroxiapatita. Resulta paradójico que un candidato tan obvio como la hidroxiapatita no se haya puesto de moda como biomaterial hasta hace poco. La hidroxiapatita es el componente mineral principal de los huesos y representa el 43% en peso. Tiene las inconfundibles ventajas físico-químicas de ser estable, inerte y biocompatible. Las aplicaciones con más éxito de la hidroxiapatita en biomedicina ha sido la formación de un recubrimiento delgado en un implante protésico, como se muestra en la figura. Selección de materiales electrónicos y magnéticos. Los materiales en estado sólido se clasifican en una de estas tres categorías: conductor, aislante o semiconductor. La selección de un conductor viene determinada frecuentemente tanto por su conformabilidad y su coste, como por sus valores específicos de conductividad.
La selección de un aislante puede estar dominada también por esos mismos factores. Un sustrato cerámico puede ser limitado por su capacidad de adhesión a un conductor metálico o un aislamiento polimérico. Para un cable conductor puede ser elegido debido a su bajo coste. En algunos casos, los nuevos conceptos en el diseño de ingeniería pueden hacer posible la elección de materiales radicalmente nuevos. Se observó que el diseño y la selección de materiales están combinados de una forma especialmente sinérgica. En la industria de los semiconductores, los ingenieros de materiales y los ingenieros electrónicos deben trabajar juntos de forma efectiva para asegurar que el complejo patrón de las regiones semiconductoras de tipo N y P de un chip proporcione un microcircuito de utilización óptima. Las aleaciones hierro-silicio han sustituido en gran parte a los aceros al carbono como imanes blandos debido a sus menores efectos de calentamiento Joule. Se han desarrollado diversas aleaciones con ciclos de histeresis grandes para imanes duros. La alta resistividad de los cerámicos hace que materiales como las ferritas sean la selección adecuada para las aplicaciones a la alta frecuencia. Los recientes desarrollos en el campo de los imanes superconductores prometen nuevas opciones para las aplicaciones del diseño de ingeniería. Como sucede con los materiales estructurales, se puede lograr una apreciación más completa del proceso de la selección de los materiales electrónicos y magnéticos, viendo algunos casos de estudio representativo. Metal amorfo para la distribución de energía eléctrica. El desarrollo de los metales amorfos en las décadas recientes han proporcionado una nueva opción para los núcleos de los transformadores. Una llave a la competitividad de los metales amorfos es la ausencia de límites de grano, que hace más fácil el movimiento de las paredes de dominios, la alta resistividad, que amortigua las corrientes de Foucault, y la ausencia de anisotropía también contribuye a la movilidad de los dominios. Los vidrios ferrosos están entre los más fácilmente magnetizables entre todos los materiales ferromagnéticos. Los núcleos de los transformadores usados en una aleación ferrosa amorfa. Estas aleaciones ferrosas tienen pérdidas especialmente bajas, como los costes de fabricación para cintas y alambres amorfos. Se han reducido la conservación de energía debido a las pérdidas bajas de los núcleos de transformador ha llevado a la utilización comercial. Desde 1982 se pusieron en servicio los núcleos de hierro-boro, que proporcionan corriente eléctrica a los hogares y a las instalaciones industriales. El reemplazo del acero del silicio por los metales amorfos ha disminuido las pérdidas en los transformadores hasta un 75%. Dado el gran número de unidades en servicio y la magnetización y el desimantación continuas de los núcleos en las frecuencias de línea, los transformadores son la parte más grande de las pérdidas de energía en los sistemas de distribución de energía eléctrica. Se estima que más de 50 por 10 a la 9 kWh de energía eléctrica se disipa anualmente en los Estados Unidos en la forma de pérdidas por transformación, en un coste de generación medio de $0.035 por kWh. Estas pérdidas de transformación suponen más de 1.500 millones de dólares. Desde 1982, más de 1 millón de transformadores con entrehierro de metal amorfo se han instalado por todo el mundo, proporcionando una mejora sustancial en la eficacia de la distribución de energía eléctrica. La sustitución por metales férreos amorfos de los aceros al silicio no está, sin embargo, exenta de desafíos de diseño. El metal amorfo tiende a ser más duro y más frágil que el acero del silicio. Las instalaciones con transformadores de metal amorfo deben ser compatibles con los sistemas de energía eléctrica existentes de distribución y deben sobrevivir más de 30 años de servicio continuo. Estos requisitos fundamentales han afectado al proceso de fabricación del transformador y han exigido ensayos en laboratorio y en el campo para asegurar que los ahorros potenciales de energía se podrían conseguir de forma fiable y con un coste práctico. Se observó que unas composiciones de aleaciones que podrían, a velocidades de templado razonable,
formar estas estructuras amorfas que eran las aleaciones de metales con metaloides. Además, estos sistemas forman una eutéctica profunda, en composiciones de 20% de metaloide aproximadamente, donde eutéctica profunda se define como una temperatura eutéctica baja comparada con los puntos de fusión del metal y del metaloide puro. Un ejemplo clásico es una aleación de oro y silicio, que tiene temperaturas eutécticas de 363 grados Celsius, en contraste con los puntos de fusión del oro y del silicio de 1064 grados Celsius y de 1414 grados Celsius, respectivamente. Con una temperatura relativamente baja, estas composiciones eutécticas proporcionan al metal líquido que puede ser más fácilmente congelado en estado amorfo. La asociación de metales amorfos con la solidificación rápida y las composiciones eutécticas continúa siendo la base del diseño de las aleaciones. Obsérvese que los núcleos amorfos comerciales de los transformadores son generalmente 80% de hierro, con metaloides de balance como el boro, fósforo y carbono. Las aleaciones amorfas fueron producidas en el laboratorio a finales de las décadas de 1960. El primer producto comercial, conocido como Metglass 2826, estaba disponible a principios de los 70, aunque las características de este primer producto fueron optimizadas por recocido, una relativamente baja inducción de saturación y la temperatura crítica, por encima de la cual es no magnético. Limitó su uso a aplicaciones de baja potencia y alta frecuencia. El desarrollo de las aleaciones amorfas para la distribución de la energía eléctrica se ha centrado sobre todo en aleaciones férreas. Las distintas familias de aleaciones ferrosas amorfas en comparación con el acero al silicio ofrece el coste más bajo entre estos materiales por el uso de fósforo, carbono, y las aleaciones hierro, boro, carbono ofrecen una inducción de saturación más alta al sustituir fósforo por carbono por boro y utilizar un contenido más alto del hierro. Las aleaciones hierro, boro, silicio ofrece la mejor estabilidad térmica, la temperatura crítica más alta. La estabilidad térmica ha demostrado ser una consideración principal de diseño en la comercialización de las aleaciones amorfas para la distribución de energía eléctrica. La preocupación principal está respecto a la cristalización de la aleación durante el proceso o el servicio que conduce a un funcionamiento deteriorado. Consecuentemente, hierro, boro, silicio es la aleación amorfa más frecuente usada para aplicaciones de la energía, aunque su inducción de saturación es solamente el 80% del valor para el acero al silicio. La aleación amorfa genera solamente el 30% de pérdidas. El procesado de las aleaciones amorfas también ha puesto un desafío importante para la ingeniería, para alcanzar velocidades de enfriamiento de 10 a la 5 grados Celsius por segundo, necesarias para formar estas aleaciones por solidificación rápida. Por lo menos unas dimensiones debe ser pequeña. La demostración inicial en el laboratorio de la viabilidad técnica se logró con gotas líquidas contra una placa de cobre. El desarrollo posterior se basó en una técnica para producir alambre de soldadura, en la cual un flujo continuo de aleaciones fundidas se proyecta contra la superficie externa de un tambor en rotación. El refinamiento de este método condujo a la producción del producto comercial inicial, aleación hierro-níquel fósforo-boro, en una cinta continua de 50 micrones de espesor y 1.7 milímetros de ancho. Esta técnica de procesado podía producir solamente cintas de hasta 5 milímetros de ancho. La producción de núcleos de transformadores fue mejorada notablemente por la disponibilidad de hojas anchas de aleaciones en vez de cinta estrecha. Tales hojas fueron posibles con el desarrollo de la colada plana, en la cual la aleación fundida es forzada a través de un inyector ranurado próximo, 0,5 milímetros, a la superficie del sustrato móvil. El fundido se forma entre el inyector y el sustrato produciendo una sección transversal rectangular,
La técnica de colada plana ha producido láminas de metal amorfas de hasta 300 milímetros de anchura, estando comercialmente disponibles hasta 200 milímetros. El último cuarto de siglo ha visto cambios importantes en la industria de energía eléctrica global. Después del embargo del petróleo en 1963, las compañías de electricidad desarrollaron un interés comprensible en transformadores de alto rendimiento, incluso como las fuentes de energía y precisos estabilizados en el años 80. Los Estados Unidos, el Instituto de Investigación de Energía, centró la atención en los transformadores de distribución normalmente colgados en los postes de hormigón. Estos transformadores de metal amorfo bajan la tensión de 5 a 14 kilovoltios, usada para las transmisiones locales a los 120 a 240 voltios, usada en hogares y negocios. Dada la geometría más fina y el comportamiento mecánico más frágil de aleaciones amorfas, el diseño del transformador se ha modificado algo en la comparación con el acero al silicio. Las delgadas láminas amorfas se agrupan en un paquete, lo que hace el conjunto más manejable. Sustitución de un polímero termoestable por un termoplástico. Desde la aparición de los polímeros de ingeniería se ha descrito principalmente como un desafío para los metales estructurales tradicionales. Uno de los dieléctricos tradicionales predominantes es el grupo de los fenólicos termoestables, como el fenol, formaldehído. Desde la introducción de estos fenólicos en 1905 han sido el material habitual elegido para cajas terminales, conectores y muchas otras piezas dieléctricas que se necesitan en la industria electrónica. Recientemente se han desarrollado ciertos termoplásticos como propiedades suficientemente competitivas para proporcionarle al diseñador una nueva opción. En la figura se muestra bobinas. En el primer plano se muestra unas pequeñas bobinas de transformador moldeadas a partir de un poliéster termoplástico. En el segundo plano están los transformadores bobinados y totalmente montados. Otro polímero es el poliéster termoplástico, que proporciona unas propiedades comparables a los del termoestable: resistencia a arcos de alto voltaje y a la ignición por calentamiento del cable, capacidad para soportar el calor de soldadura y resistencia para soportar las tensiones mecánicas impuestas al enrollar la bobina de cable conductor. La preferencia por el termoplástico es en este caso principalmente económica, aunque el fenólico tiene un precio unitario inferior al del poliéster. Este permite un ahorro importante en los costes de fabricación, debido a la gran flexibilidad del procesado en los termoplásticos. Soldadura de aleación metálica para la tecnología flip chip. Las tecnologías habituales para dispositivos de estado sólidos, que incluyen el uso de conexiones por cables para conectar el dispositivo en el mundo exterior. Una técnica alternativa que utiliza las bolas de soldadura de plomo-estaño permite un número mayor de salidas en el encapsulado del dispositivo. En el conexionado por cables, las baterías de conexión se encuentran a lo largo del borde del chip. En la tecnología flip chip, las bolas de soldadura se colocan en las filas sobre la cara del chip, permitiendo así más de 100 patas de interconexión. En la figura 2018 muestra cómo la soldadura se funde en forma de bola de aproximadamente 125 micrómetros de diámetro en un hueco en el metalizado de aluminio. Entonces se le da la vuelta al chip y se le acopla a un sustrato cerámico metalizado con un patrón de terminales de entrada y salida que se empareja perfectamente. La conexión con cables implica mecanismos de unión en estado sólido. Por otro lado, la tecnología de bolas de soldadura
conlleva la fusión de aleación. La conexión por soldadura se hace a una almohadilla de cobre, la cual tiene por supuesto una temperatura de fusión mucho mayor. Un dique de vidrio limita el flujo de la soldadura líquida. La disipación de calor en la configuración flip-chip se produce a través de la unión de soldadura hacia el sustrato. Diodos luminosos. Mencionar varios mecanismos que producen luminiscencia, definida como la emisión de luz posterior a la absorción de energía por el material. La electroluminiscencia se refiere a comunicar la energía al sólido mediante electrones. Un mecanismo importante de electroluminiscencia consiste en aplicar una polarización directa a las uniones P y N. En la tabla 20.8, la transición electrónica se produce en un estrecho intervalo de energía, desde los valores más bajos de la banda de conducción hacia los valores más altos de la banda de valencia. En la figura 2019 se muestra un esquema que muestra distintos valores de ancho de banda que producen una anchura espectral de varios nanómetros. En la figura 20.20 representa a diodos luminosos con emisión frontal y lateral respectivamente. La construcción de un indicador digital basado en LED se esquematiza en la figura 20.21. Polímeros como conductores eléctricos. Desde el descubrimiento del poliacetileno dopado, tenía una conductividad relativamente alta, abrió la posibilidad de un papel radicalmente distinto para los polímeros en aplicaciones eléctricas. En las 2 décadas siguientes, los conductores poliméricos pasaron de ser curiosidades científicas a emplearse en dispositivos electrónicos. Una característica de los polímeros electrónicos es que la cadena macromolecular consiste en enlaces sencillos y dobles alternados. El electrón extra del doble enlace puede moverse a lo largo de la cadena polimérica con relativa facilidad. Se obtienen niveles de conducción del orden de los semiconductores e incluso del comportamiento metálico. En la figura 20.22 presenta la denominación de los metales sintéticos que se ha puesto en el uso para este. Tenemos la clasificación: conductores, semiconductores y aislantes. Dentro de los conductores tenemos la poliacetileno con dopantes P, polisulfuro de nitrilo, el polianilina con dopante ácido, la politoluidina. Los semiconductores: politoluidina con dopante ácido. Los aislantes: aluminio, el nylon, el vidrio y el polietileno. Los polímeros se pueden utilizar como dispositivos luminiscentes. Numerosas aplicaciones dependen de la capacidad del polímero de cambiar sus propiedades ópticas o eléctricas en contacto con distintos ambientes. Los ejemplos incluyen sistemas de liberación de fármacos, efecto fotovoltaico y capas de anticorrosión para aleaciones ferrosas. Otros usos incluyen medios de separación de gases y capas antiestáticas para películas fotográficas. Materiales y medio ambiente. Como ingenieros somos cada vez más responsables de asegurar que alternativamente los materiales de ingeniería no afectan al ambiente en el cual todos nosotros debemos vivir. El reciclado es una manera eficaz de limitar el impacto de los materiales en el ambiente. Materiales y medio ambiente. Aspectos ambientales del diseño. Las autoridades públicas están dictando cada vez más normas para la reducción de emisiones contaminantes, sin importar si esta reducción reporta ventajas económicas a la industria. La valoración del impacto ambiental se relaciona con la valoración del ciclo vital, que se muestra en la figura 2023. En la figura 2023 tenemos los datos de emisión.
La clasificación. Datos de entrada, emisiones atmosféricas, emisiones acuosas y desperdicios y recuperación. Dentro de los datos de entrada tenemos el agotamiento de recursos y el empleo de energía. El agotamiento de recursos puede ser renovables y no renovables. En el empleo de energía puede ser fósil o total. En las emisiones atmosféricas tenemos la acidificación, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, generación de humo. Dentro de las emisiones acuosas, la acidificación, contaminación con metales, contaminación química. Los desperdicios, sólidos y líquidos. Dentro de la recuperación tenemos la recuperación de energía y la recuperación de materiales. El reciclado. Los materiales que sean altamente inertes en su ambiente son candidatos para el reciclado. La lata de aluminio de las bebidas es un ejemplo típico. El caso opuesto sería un material que es totalmente degradable. Un ejemplo sería la servilleta de papel, que pudiera ser un agente contaminante visual temporal, pero después de un periodo relativo se degradaría. Puede haber ahorros significativos de energía y una reducción en la emisión de contaminantes si materiales como el aluminio se reciclan. En la tabla 20.12 muestra un resumen de la reciclabilidad de las 5 categorías de los materiales de la ingeniería utilizados. Tenemos los metales, cerámicos y vidrios, los polímeros, los materiales compuestos y los semiconductores. Los metales, sus características, muchas relaciones comerciales son reciclables. Por ejemplo, las latas de aluminio son un buen ejemplo. Cerámicos y vidrios. Los cerámicos cristalinos no se reciclan generalmente. Los envases de vidrio son frecuentemente reciclados. Se hace difícil cuando se juntan distintos materiales. Los polímeros. Existe un sistema de codificación para los termoplásticos. Los termoestables no son reciclables. Los elastómeros, excepto los elastómeros termoplásticos, son difíciles de recuperar. Los materiales compuestos. Su naturaleza de material mezcla hace el reciclado muy difícil. Los semiconductores. La reutilización de obleas eliminando el circuito impreso en la superficie es una práctica habitual. Se pueden reciclar otros residuos sólidos y productos químicos. En la figura, el sistema de 3 flechas tiene un significado que hoy en día se está poniendo mucho en práctica, que es reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias.